Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video. En esta ocasión, siguiendo con la semana de la lucha contra el cáncer de mama, tenemos aquí nuevamente a nuestro amigo, el doctor César Solís, y hoy nos va a platicar algo acerca de la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Así que vamos a pasar a la presentación. Fíjate que es muy importante reconocer con estas campañas de tamizaje, sobre todo en este mes de octubre, sobre la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial. Como ya lo habíamos comentado en la sesión previa que tuvimos, en la charla previa de la epidemiología, que el mundo es de color rosa, ¿no? Es muy importante recordar que el tamizaje, existen muchas guías, tanto por parte de las Secretarías de Salud aquí mexicanas, guías internacionales y mundiales, de la Sociedad Americana, guías NSCN, de la Organización Mundial de la Salud, básicamente mundial, que nos determinan cómo es que hay que hacer un tamizaje adecuado para este tipo de pacientes. La autoexploración clínica, que más adelante lo vamos a comentar, se recomienda incluso iniciar desde los 20 años como tal, pero incluso en la Secretaría de Salud nos menciona que podemos iniciar la autoexploración mamaria desde el inicio de la menarca. La menarca se define como tal cuando la mujer inicia el periodo de la menstruación, básicamente cuando ya comienza la adolescencia. Aquí hay que recordar que este periodo es muy variable en las pacientes. Algunas niñas desde los 9 años pueden tener su menarca o hasta los 12 o 15 años, ¿no? También, ya que si hay un adelanto o edad menos o edad posterior, también es como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama, otros tumores u otras patologías, ¿no? Otras enfermedades. Pero globalizando como tal, a nivel mundial, inician a los 20 años como tal. Hay que hacerse al menos la autoexploración anual como tal, clínica, por cada paciente, por cada persona. La exploración clínica se recomienda durante las consultas médicas. Cuando uno va a la consulta médica, cuando una mujer acude a cita médica, la autoexploración o la exploración clínica por parte de un profesional de la salud, ya sea el personal de enfermería que esté capacitado en cómo hacer la exploración de mama en los centros de salud, o el médico general como tal, o el médico de primer contacto, médico familiar, médico pasante, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me tocó en mi servicio social hacer esta prueba de tamizaje, sobre todo en el mes de octubre, había campañas de mastografía, pero también los pacientes acudían. Entrenamos al grupo de enfermería para que nos ayudara, a las enfermeras pasantes, cuando estabas como médico pasante en el servicio social, para hacer la autoexploración y la exploración clínica mamaria. Se hacían conferencias de cómo hacer la autoexploración clínica. Esta cuando se recomienda, pues como vemos hay muchos guías. Aquí en México se recomienda que a partir de los 25 años se realice la exploración clínica por un profesional de salud calificado en exploración clínica para detectar, ¿no?, alguna lesión, algún nódulo como tal, durante tus consultas anuales de rutina, ¿no?, de paciente sano. En las guías ya mundiales, por la epidemiología también esto tiene que a partir de los 20 o incluso 30 o 40 años que acuden, ¿no? Dependiendo también del nivel cultural, ¿no?, que se tenga y el acceso a donde tengas. Pero importante recordar que incluso aunque estés en una comunidad rural, puedes ir a acudir a tu centro de salud para que te hagan esa exploración clínica mamaria, ¿no? Incluso desde médico pasante, repito, enfermera pasante, ya están entrenados para cómo hacer esta exploración. La mastografía, cuando es un estudio que se realiza, que se solicita en primera instancia o entrada, para cuando se detecta alguna lesión neoplásica, una lesión de sospecha, algún quiste, algo, ¿no? Cuando se pide esta mastografía. Aquí en la Secretaría de Salud nos recomienda que a partir desde los 40 años o 49 años, incluso más allá de los 50. Y el resto de las guías nos mencionan que a partir de los 40 años como punto de corte. Podríamos mencionar que a partir de los 40 años pues es el punto de corte más recomendable para solicitar o realizar una mastografía, debido al pico mayor de incidencia que habíamos visto, que en mujeres a partir de los 40 años es como el mayor pico en donde empieza, de acuerdo a la edad, a aumentar, ¿no?, como habíamos mencionado. Sin embargo, es muy importante recalcar que en algunos casos de las pacientes que me ha tocado a mí, en las consultas en las que llegaban, pacientes muy jóvenes, premenopáusicas de 20, 25 años de cáncer de mama, es poco frecuente, afortunadamente, porque
suele ser más agresivo. Es poco frecuente, pero sí me ha tocado casos en los que llegaba a la consulta médica y no le pedían ningún estudio, o decían nada más que encontraban algún nódulo, alguna lesión, pero le decían que era por cambios hormonales, o que era por únicamente que se inflamó la mama, le daban algún tratamiento, etcétera, y no respondía, cambiaban el esquema de tratamiento, antibióticos, antiinflamatorios, no respondía, hasta que finalmente se ocurre o prende el foco para realizarse un estudio. Pero es muy importante mencionar que en estas pacientes, digamos, de menos de 30 años hacia abajo, si se detecta en algún momento en la autoexploración clínica, en la revisión clínica, en tu exploración de ginecológica o estudio de rutina en tu centro de salud, si detectan algo, sí se puede realizar un estudio. ¿Qué estudio? No precisamente quizá la mastografía, pero se puede realizar el ultrasonido, que es complementario. Y si es necesario, incluso aunque sea paciente muy joven, no contraindica que no se pueda realizar una mastografía, porque ya me ha tocado pocos casos, pero me ha tocado esa situación, o sea, hacer un ultrasonido de entrada y después, si hay una lesión de sospecha, complementarlo si es necesario con la mastografía, ¿no? O mandar directamente a biopsia, de acuerdo a la categoría que ahorita vamos a mencionar aparte de eso. Y cuando existen ya mujeres como tal de riesgo por herencia, por factores mutacionales, mutaciones de algunos genes específicos como el BRCA1, BRCA2, del PTEN, que son tumores promotores de tumor, este tamizaje se debe iniciar más pronto. Por ejemplo, si tienes familiares de primero o segundo grado, madre, abuela y bisabuela incluso que tuvieron cáncer de mama, historial amplio, el tamizaje es anual, más intenso, la exploración clínica, a edad temprana, la exploración, autoexploración por la paciente, también desde anualmente o cada 6 meses, y el tamizaje, realizar un estudio como la mastografía al menos anual a partir de 10 años antes de cuando se detectó el primer caso de cáncer de mama más joven. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una paciente tuvo su madre, su abuela, que desarrollaron cáncer de mama a los 45 años, quiere decir que a partir de los 35 años se debe comenzar a hacer ese tamizaje intenso, ¿no? Si tuvo una familiar que a los 40 años le detectaron cáncer de mama, este tamizaje por esa herencia debe iniciar a partir de los 20 años, supongamos, ¿no? ¿Para qué? Para detectar en etapas más tempranas y realizar una detección oportuna prácticamente, ¿no? A veces factores mutacionales, el cáncer ya no es prevenible como tal, ¿no? Pero sí puede detectarse a tiempo para una etapa más temprana que suele impactar finalmente en la supervivencia de las pacientes. Es muy importante comentar sobre los signos y síntomas que desarrollan el cáncer de mama. Inicialmente en etapa 0, en etapa clínica 1, como habíamos visto en unos ejemplos en las charlas previas, puede pasar inapercibido o desapercibido como tal, imperceptible, pero sí es importante recomendar la exploración mamaria, la exploración clínica, ya que la sensibilidad de los dedos de un clínico y la misma pueden sentir, me ha tocado pacientes que a veces mencionan que sienten como una salchichita, ¿no? Y esa salchichita es esa lesión, si está muy dura, si está calcificada, hay que encender ese foco de alerta porque puede ser una lesión preneoplásica o una lesión premaligna que antecede a un carcinoma in situ y posteriormente un cáncer invasor, ¿no? En mama existen muchas lesiones premalignas de hiperplasia, nosotros decimos hiperplasia ductal, típicas, atípicas, que pueden anteceder, y cada uno de estos puede detectarse con solo una exploración clínica o incluso por un buen tamizaje, ¿no? De pesquisa con una mastografía o con un ultrasonido realizado oportunamente. Hay que detectar ya cuando se ve un bulto como tal, un nódulo, un hoyuelo, una secreción por el pezón, un enrojecimiento del cambio de coloración de la piel, una masa tumoral en la axila, un ganglio, retracción del pezón, hundimiento del pezón, que esté hiperémico más rojo, algo muy famoso que se le dice piel de naranja, que es como si tuviera los puntitos que tiene la cáscara de la naranja, una erosión cutánea, una abrasión, una laceración de la piel, pues es un signo que debe encender ese foco para determinar, ¿no? Si hay que hacer un estudio de tamizaje y acudir a una consulta médica para la revisión.
Todo esto ya habíamos mencionado, por ejemplo, aquí en la imagen vemos una foto de una paciente con cáncer de mama en etapa ya más avanzada, incluso una etapa 3C en adelante, porque el tumor ya está ulcerado, ya está infiltrando la piel, ya hay ganglios axilares, hay que descartar que no haya brincado a otros sitios con otros estudios más específicos para determinar y estadificar correctamente a la paciente. Cuando acude una paciente a la revisión clínica, se realiza la exploración clínica de la paciente, la evaluación clínica de estos factores de riesgo, si tiene herencia para determinar, ¿no?, cuándo le toca el tamizaje a las pacientes. Hay que ver los factores de riesgo, la relación con el periodo menstrual, ya que también hay lesiones benignas, ¿no?, como enfermedad fibroquística o mastopatía fibroquística, un nódulo de BRAF2 o hallazgos benignos que vemos en la mastografía nosotros, lo catalogamos como benignos y se da un seguimiento, ¿no?, diferente. La exploración y la inspección, ¿cómo se recomienda? Recordamos que la mama se divide por cuadrantes, como lo habíamos ya mencionado, cuadrante superior interno, externo, y los dos anterior, superior y inferior interno, además de la región axilar. Se puede dividir a la mama como en un relojito. Haz de cuenta que si tú te imaginas, tienes un reloj y hacer esa exploración a partir de las manecillas del reloj, en sentido de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, hasta las 12, iniciando la exploración como tal. ¿Cómo se debe de realizar una exploración? Realmente no hay algo, algunos dicen que si sentada, que si de pie, que si acostada, no importa la posición, realmente yo creo que vale la pena hacer la exploración, sea sentada, sea en un banco, sea acostada, no importa el chiste, realizar una exploración adecuada en ese sentido de las manecillas de reloj. Puedes comenzar la exploración a nivel radial, en sentido desde el pezón hacia la periferia, ir en sentidos horarios, como esas manecillas de reloj. Puedes hacerla incluso con los dos dedos o con un dedo en viborita, como si fuera desde los cuadrantes internos hacia los cuadrantes externos, o del centro hacia la periferia en forma circular. Palpación bimanual de las dos mamas en sentido friccionante, sin tampoco lastimar, ver si no hay secreción del pezón, o por una mama con la mano completa también se puede hacer en este sentido de las manecillas del reloj, en sentido centrífugo, o sea, del centro a la periferia, o en sentido como en zigzag, en viborita, ¿no?, del interno al externo o del externo al interno. Además, adicionalmente, levantar los brazos al hombro, para detectar ganglios o adenopatías por los niveles ganglionares que habíamos visto, a nivel axilar 1, 2 o 3, más profundos, por el músculo pectoral, o en la región supraclavicular, ¿no? Todo esto, pues cuando ya se detecta un tumor o una lesión de sospecha, hay que mandar a hacer un estudio de acuerdo a los tamizajes que vimos para prevención. El estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad, ¿eso qué quiere decir? Que es el estudio más que detecta por rutina o por pesquisa, básicamente por tamizaje, lesiones incluso que pueden ser premalignas o un cáncer in situ, ¿no?, por especulaciones. Existe varias características que nos van dando cómo se caracteriza un nódulo de sospecha maligno. Si tiene especulaciones, si tiene bordes como si fueran estrellados, si las calcificaciones que tiene se ven más gruesas en la mastografía, si aparte de ese hay otros que no se pueden palpar incluso, ¿no?, porque luego a veces no son nódulos palpables o que nada más se siente como una tirita y lo vemos en la mastografía y ya sale un nódulo que tiene especulaciones o tiene muchas calcificaciones gruesas, ¿no? Entonces hay que hacer ya y se da una categoría de acuerdo a las sociedades internacionales del BIRAX. Aquí es muy importante también recalcar que aunque es una charla para población general, tomar en cuenta que cuando es un BIRAX 4, a partir de un BIRAX 4 como tal, ya es una indicación para hacer una biopsia. En el BIRAX 3 de la categoría son hallazgos probablemente benignos y hay que estar vigilando más continuamente con estudio, repetir el ultrasonido, la mastografía, ya sea a los 3 meses o incluso a los 6 meses. Si tiene herencia la paciente, pues a los 3 meses, ¿no? Si es de primera vez o no hay pacientes que no tengan cáncer de mama en su historia familiar, se puede esperar a los 6 meses para repetir. Si hay un cambio del BIRAX que aumente, ya sea el ultrasonido o la mastografía,
hay que hacer inmediatamente la biopsia, no hay que esperarse. Si sale un BRAF 1 o un BRAF 2, son hallazgos negativos o benignos, básicamente. Aquí solamente hacer su tamizaje, su autoexploración anualmente y dar el seguimiento continuo, ¿no? Cuando se detecta algún nódulo que es o enfermedad benigna, ¿no? Como tal, estar vigilando nada más anualmente, que no haya cambios en el comportamiento tanto de la mastografía radiológica ni del ultrasonido, ¿no? Ni la exploración clínica. El ultrasonido pues es un estudio que es complementario a la mastografía, que cuando se detecta en pacientes, sea el primero que te pidan el ultrasonido o la mastografía, al final de cuentas no es uno mejor que otro, se pueden complementar y pueden dilucidar realmente para dar una categoría más acertada del BRAF y actuar, ¿no? BRAF 4, a partir del BRAF 4 inmediatamente hay que hacer la biopsia. BRAF 3 puede esperar vigilancia 3 meses a 6 meses, dependiendo del comportamiento, o complementar con ultrasonido. Por ejemplo, a veces ha habido pacientes que salen una mastografía con BRAF 3, entonces hay que complementar el ultrasonido para ver si determina, porque a veces llega a cambiar. Si cambia en ese poco lapso de tiempo a BRAF 4, no hay duda que hacer una toma de biopsia, o sea, llega a pasar, ¿no? O que en la mastografía se haga un BRAF 0. BRAF 0 es una mastografía que realmente no está bien realizada, que no concluye nada, básicamente no nos concluye nada. A nivel internacional, esto nos cataloga únicamente 1% de riesgo de malignidad, pero aquí en México, porque por las características sociodemográficas del acceso a la población, ese riesgo de malignidad se sube incluso hasta el 13% para un BRAF 0, solamente porque es un estudio no muy bien realizado, ¿no? O que la proyección no fue la adecuada, o que la paciente se estuvo moviendo durante el tratamiento y queda esa incertidumbre, ¿no? Entonces hay que complementar con el ultrasonido, ya que puede cambiar la categoría, ¿no? Otros estudios más específicos, ya cuando hay sospecha de mama, un cáncer de mama bilateral, o que apareció un ganglio en la axila, pero que no hay un tumor evidente en la mama, se puede solicitar una mastografía, una resonancia magnética de mama para detectar dónde se originó, si hay estas calcificaciones, y que no sean sensibles ni por ultrasonido, ni por tomografía o mastografía, como tal, ¿no? Pero esto no es un estudio de inicio, no es un estudio de inicio que se pida, sino tiene sus indicaciones, al igual que otros estudios como la mastografía digital, la tomosíntesis, reconstrucciones mamarias en 3D, 4D incluso, o una tomografía como tal para estudios ya de extensión cuando se diagnostica un cáncer de mama como tal, con una biopsia ya. El PET-CT, que es otro estudio que se realiza cuando nosotros damos en vigilancia a las pacientes supervivientes de cáncer de mama, el marcador tumoral, del CA15.3, también debe ser un estudio que cuando ya se detecta como tal cáncer de mama por biopsia, hay que pedir también este nivel de antígeno para ir monitorizando, ¿no? Si está elevado, si no hay elevación, si está normal. Cuando se tiene la biopsia, como te mencionaba, del BRAF 4 en adelante, pues se tiene que hacer la biopsia, ya sea guiada por imagen, biopsia Throughput, biopsia incisional, dependiendo del tamaño tumoral, biopsia con aspiración de aguja fina. Lo más ideal es que sea con una aguja de corte, que quiere decir una biopsia por toma de Throughput, en donde se inserta una aguja que va a cortar, que parece como si fuera una tijera, y que se introduce y corta tejido, a menos que sea muy profundo, o los ganglios de la axila. Se puede hacer también una biopsia con una aspiración de aguja, pero lo ideal siempre va a ser hacer una biopsia por aguja de corte para estas pacientes, ¿no? Cuando ya se detecta como tal. Todo esto para determinar las características histopatológicas que tenemos, parámetros, si es más agresivo, la histología del tumor, nos sirve para todo, para guiar el tratamiento, realizar la inmunohistoquímica para categorizar el cáncer de mama, ¿no? Por subtipo molecular, que ya lo he mencionado en las otras charlas, si se duplica muy rápido, si se duplica muy poquito, ¿no? Por categoría, si es más agresivo, si es menos agresivo, si es una histología o si es histología combinada, porque luego también hay combinaciones de células, unas menos agresivas y otras más agresivas, y que el pronóstico al final de cuentas y la respuesta al tratamiento va a estar dada por esas categorías, ¿no? De toda la clasificación que tenemos. Se infiltra un nuevo músculo, la piel, se infiltra los vasos linfáticos, el tejido nervioso, entre otros. Y al final de cuentas, ¿con qué podríamos concluir esta charla? Algo muy importante del tamizaje, la prevención, la autoexploración clínica, ya que detectamos pacientes en etapas más tempranas, ahora con estos tamizajes de la mastografía, del ultrasonido, que se dan por estas campañas de la lucha mundial contra el cáncer de mama.
Este ligero aumento que habíamos visto se da básicamente porque se pescan más tempranamente las pacientes. Y al final, ¿qué quiere decir eso? Que los pescamos más en etapas tempranas, se detectan más en etapas tempranas, etapa clínica 0, etapa clínica 1 o menos de la 2, etapa clínica 2A menor, porque esto impacta finalmente en la supervivencia de las pacientes, ¿no? Si el cáncer se detecta ya en etapas 3 o 4, el control que damos o que se ofrece a pesar de ser un tratamiento tan intenso con cirugía, quimioterapia, radioterapia, dependiendo si es una antes, si es una después, o si son las tres, o incluso si es una terapia sándwich, ¿no? O si después de eso le tocan más quimio, o alguna hormonoterapia, alguna terapia blanco, terapia biológica, dependiendo de los marcadores que expresa. No es así el control local de una etapa 3 a una etapa 1, ¿no? En donde más del 98% de las pacientes en etapa muy temprana, etapa 0 o etapa 1, pueden sobrevivir más allá de 5 años, ¿no? Entonces, con la etapa reduce mucho el tiempo de vida que tenga esa posibilidad a 5 años de supervivencia global. Ok, pues muy interesante esta charla, Doc. Muchas gracias nuevamente por esta presentación. Bueno, me surgen un par de dudas. No había escuchado el término BRADS. ¿A qué se refiere? El BRADS es una categoría que se está estandarizada por guías internacionales y mundiales de las sociedades de radiología. Es una categoría que se le da de acuerdo a las características que veíamos allí, si tiene estipulaciones, si tiene calcificaciones gruesas, si el nódulo es irregular, si es sólido, si es de apariencia quística o si tiene combinaciones entre calcificaciones y no. Todo esto se va haciendo una suma y al final de cuentas esa suma se reporta en un estudio de mastografía o de ultrasonido por esa categoría BRADS como tal. Okay. Y se da de grados que va desde el 0, BRADS 1, BRADS 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5 y 6. Como tal. Y de ahí ya va dependiendo también a que acudir al ginecólogo o al médico de primer contacto para determinar qué es lo que corresponde, si nada más se queda en vigilancia la paciente, si hay que complementar con el ultrasonido, o si se hizo ultrasonido hay que complementar con la mastografía, o si se va a vigilancia la paciente trimensual, o semestral, o anualmente, o si ya hay que mandar a realizar una biopsia para tomar, ¿no? Categorizar realmente, ¿no? Okay. Bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerte nuevamente, Doc, por esta información que nos das. Y bueno, obviamente ustedes, amigos, que no olviden darle like al video, suscribirse al canal, compartir la información, porque recuerden que esta es información que realmente le puede servir a alguien. Y Doc, pues tus redes para que te busquen y te puedan preguntar. Pues me pueden encontrar como Dr. Solís Rubio en Facebook. Estoy en Instagram también como Dr. Solís Rubio, pero con el 0 al final en lugar de la O. Al Gmail dr.cesarradioterapia@gmail.com, a mi número de celular personal de WhatsApp o celular para llamada telefónica al 722-604-9047. También me pueden encontrar como en Twitter como @doctorradioterapia, y esas son las redes sociales en las cuales me pueden encontrar, o en sitio Canva también con mi nombre de Dr. César Solís Rubio. Muy bien. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Si de repente necesitan alguna consulta, esperemos que no, pero ya tienen el contacto del doctor César Solís para que los pueda entender. Orientar, y cualquier duda o pregunta también, incluso si tienen dudas, alguna orientación que requieran, según opinión, pues pueden contactarme sin problema. Perfecto. Pues ahí lo tienen, amigos, ya saben, pueden contactarlo. Y pues nada, nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias.